bendiciones en este día maravilloso que el Señor nos regala. Muchas gracias a todos los que han dicho sí y están por ahí siempre mirando estas cápsulas, estos breves desarrollos de la palabra de Dios en algunos temas. Para mí es un honor que ustedes tomen de su tiempo para escucharme. Y en esta mañana vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la vamos a leer en el libro de Efesios, su capítulo 4, en el versículo 31 y 32. Y dicen: en el nombre de Jesús, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya, el Señor es bueno. Hoy vamos a hablar un poquito con el tema que dice rompiendo la cadena del rencor. Rompiendo la cadena del rencor. La palabra cadena, sabemos qué significa, o por lo menos por verla la podemos definir como que son una serie de eslabones que se unen uno con otro y sirven principalmente para atar. Unos eslabones unos con otros se unen y sirven principalmente para atar. Y en esta mañana decimos rompiendo la cadena del rencor. Gloria a Jesús. ¿Qué forma la cadena del rencor? ¿Cómo tú te das cuenta que en tu vida hay un rencor? Porque muchas veces la persona tiene un rencor guardado por una falta de perdón y entiende que eso que pasó en ese momento, ya pasó quizás hace años, no le va a traer ninguna consecuencia en su vida cuando no es así. El rencor forma una cadena que ata a la persona que tiene ese sentimiento dentro de él. Y hay algunas características que tiene el rencor y que refleja a la persona cuando tiene el rencor en su vida. Y una de ellas la leímos ahí en Efesios, se puede decir que son las características de la persona que tiene este sentimiento en él. Y la primera que dice es amargura. La amargura es un sentimiento de tristeza. Muchas veces hay personas que están tristes y ellos no saben por qué están tristes. Ese espíritu está en ellos y ellos no saben qué le abrió la puerta a ese sentimiento. Y por más que van a sitios, por más que hacen cosas que entienden que debe de alegrarle, que debe de mantenerlo sonriente o alegre, siempre tienen una cara de tristeza, siempre la tristeza lo abarca. Y esta amargura es parte de las características o de las raíces que tiene el rencor, de los eslabones que forman el rencor. Es la amargura una de ellas. Otra es el enojo. Hay personas que se enojan con facilidad, se alteran con facilidad, se irritan, viven irritados, cualquier cosa, cualquier palabra que otra persona la ve simple, siempre la persona que tiene ese rencor dentro de sí lo ve como complejo y se enoja con facilidad. Se enoja con mucha facilidad. Esa es otra de los eslabones que forman la cadena del rencor. Otro eslabón que forma la cadena del rencor es la gritería. Las personas que gritan siempre, por cualquier cosa gritan alteradamente, su voz sobresale dentro de las demás personas. La gritería es otro de los eslabones que tiene el rencor, otro de los eslabones de esa cadena. Y por último tenemos la maledicencia, que son las personas maldicientes, que maldicen, que de todo es una maldición, su día a día, todas sus conversaciones están mezcladas con palabras de maldición, con palabras maldicientes.
esa persona puede estar pasando por un proceso donde el rencor abrió la puerta para que entrara ese espíritu de maledicencia. Entonces, en esta mañana, yo quiero que usted en esta hora piense qué característica o qué eslabón de esos puede estar en su vida o en la vida del vecino o en la vida de alguien que es amigo suyo, que usted entiende que a través de esta conversación puede entender que tiene un rencor dentro de sí, que quizás ha pasado mucho tiempo y entró en un momento que ya se olvidó por el tiempo que ha pasado, o que está en su subconsciente, porque nosotros no olvidamos, nosotros guardamos esos pensamientos, esos sucesos, los guardamos en nuestro interior, en nuestra mente, y con el tiempo lo pasamos por alto, pero aún está ahí. Y debemos ser libres de esa situación para poder ser rota la cadena que forma el tener el rencor en nuestra vida. ¿Y cómo yo rompo esa cadena? Si yo veo que tengo una de estas características en mí, debo de pensar si en algún momento determinado el rencor se apoderó de mí. Si en algún momento determinado alguien me pisó y yo me sentí mal y desde ese día esa persona yo no la puedo ver. Y quizá uno lo entiende como que es algo quizás normal. En el sentido de que esa persona pasa y yo no lo soporto. Yo puedo estar con quien sea, pero desde que llega fulano, yo no lo soporto, yo esa persona no la quiero ver. Hay que ver qué pasó en ese momento, que no se sanó de una vez en ese momento y eso guardó e hizo una cadena, la cual se va reflejando al paso, despacio, poco a poco va saliendo. A algunos les sale la tristeza, a otros les sale el enojo repentino, que ni ellos mismos saben por qué se enojan. A otros les sale la gritería, ellos mismos no saben cómo controlar su voz porque siempre están alterados, siempre están gritando. A otros les sale que siempre maldicen, porque en un momento de su vida hubo un problema determinado donde pasó un suceso que se pasó por alto, pero se entabló un rencor dentro de nuestro corazón y aún no ha salido. ¿Cómo yo rompo esta cadena? Primeramente, tengo que reconocer que yo tengo un rencor dentro de mí. Primero tengo que entender que tengo ese problema, ese rencor, ese enojo, esa falta de perdón en mi corazón. Porque hasta que yo no sepa con qué voy a ir delante de la presencia de Dios, qué le voy a exponer, no va a servir de nada la oración que yo haga. Y con Dios hay que ser explícito. Hay que decir con detalles qué es lo que pasa. Señor, mira, hace 5 años fulano me hizo tal cosa. Y yo a veces siento cuando lo veo como una espinita, como una rencilla, como algo que se me mueve dentro. Y yo quiero perdonar. Segundo, hay que tomar un tiempo de oración. Y en ese tiempo de oración determinado, específicamente para plantear ese problema al Señor, debemos de hablar con detalles con Dios. Debemos hablar con detalles. Pero primero tenemos que escarbarnos nosotros y hasta escribirlo si es necesario. Luego, el tercer paso es pedir perdón. Pedirle perdón al Señor. Si esa persona está cerca de usted, usted pueda pedirle perdón. Usted le pide perdón. Usted pide perdón. Lo hace luego de un tiempo de oración para que lo pueda hacer genuinamente y pueda ser liberado de esa cadena pueda ser rota. Porque tarde o temprano, si usted solamente está reflejando uno de los eslabones de los que tiene la cadena, según pase el tiempo van a ir eslabonándose todos, usted lo va a reflejar todos. Y quizás entre en un estanque, en un laberinto, en un lugar donde usted luego no pueda salir. Para terminar, la última característica o el último paso, que debemos hacer es cambiar nuestra actitud.
cambiar nuestra actitud. Y ese cambio nosotros lo encontramos ahí en el versículo 32, donde dice: antes, sed benignos, o sea, sed comprensivo con todo el que te queda a tu alrededor, sed comprensivo unos con otros, sed misericordiosos. Cuando usted se detiene a analizar la actitud de otra persona con misericordia, usted va a cerrarle la puerta completamente a que el rencor pueda entrar en usted, que es un asesino, es un cáncer que va destruyendo despacio y va eslabonando todas esas características, las cuales desencadenan otras, que no me da tiempo a hablarla ahora. Y dice, perdonándonos unos a otros. Y dice perdonándonos porque siempre va a haber alguien que nos va a hacer algo. Mientras estemos en esta tierra, difícilmente no encontremos a una persona que en un momento determinado nos falle, nos pise, por no decir otra cosa, nos pise en la calle, o no sé, un día se levante airado y te hable mal. Quizás tú quieras que te den un puesto que esa persona no te da, y hay muchas cosas que pueden desencadenar un rencor en tu vida, el cual termina abriendo una cadena de las cosas que mencionamos al principio. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de romper la cadena del rencor para poder subsanar nuestra alma, para que nuestro ser pueda ser libre y para que nuestro cuerpo nos refleje esas actitudes, esos sentimientos, para que esa amargura abandone por completo nuestra vida, nuestra casa, nuestro ambiente, y podamos ser libres en el gozo del Señor. Reconozcamos hoy que necesitamos perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.